Tras 2 años de pausa por la pandemia, vuelven las fiestas de San Joan a la localidad de Ciutadella, en la isla balear de Menorca, con su espectáculo más esperado, el Caragol d'Esborn. La multitud se reúne para ver a los centenares de jinetes vestidos de gala que cabalgan dando brincos por la plaza de Esborn. Estas son las fiestas más icónicas del lugar, que comienzan el 18 de junio y finalizan el 24 con el Día de San Joan. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un llamamiento a los electores para que expresen su repulsa en las elecciones de medio mandato al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revoca la protección al derecho al aborto. Este otoño, Roe está en la papeleta electoral, las libertades personales están en la papeleta electoral, los derechos a la privacidad, la libertad, la igualdad, están todos en la papeleta electoral. Hasta entonces, haré todo lo que esté en mi poder para proteger los derechos de las mujeres en los estados donde sufrirán las consecuencias de la decisión de hoy. Los gobernadores de California, Oregón y Washington, los 3 demócratas, han emitido un vídeo conjunto en el que se comprometen a proteger a las pacientes de cualquier estado que acudan al suyo para abortar. Algunos temen que otros estados prohíban tales viajes. Desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ha dicho que ningún gobierno político u hombre debería decirle a una mujer lo que puede o no puede hacer con su cuerpo. El primer ministro británico Boris Johnson se expresó en términos similares. Creo que es un gran paso atrás. Siempre he creído en el derecho de la mujer a elegir y me adhiero a esa opinión. El expresidente Donald Trump, quien nombró a 3 jueces conservadores de la Corte Suprema, afirmó que la decisión de la Corte fue una decisión de Dios. En Georgia, decenas de miles de personas no están contentas con la decisión de la Unión Europea de rechazar la candidatura del país. Una protesta que tuvo lugar este viernes ha señalado los supuestos culpables de este portazo. Los manifestantes dicen que el primer ministro Irakli Garibashvili y su grupo de oligarcas son los responsables. Aquí estamos los ciudadanos luchando por el futuro europeo de Georgia, por la UE, por la supervivencia de Georgia dentro de la UE, que se ve obstaculizada por la oligarquía y por un oligarca que es Bidzina Ivanishvili. Así lo expresó el escritor georgiano Lasha Bugatse durante la protesta en la capital. El pasado jueves, la UE concedió el ansiado estatus de candidato a Ucrania y Moldavia, pero no a Georgia, porque según las conclusiones de Bruselas, este país no contaba con las condiciones requeridas para ser candidato. Los georgianos denuncian la incapacidad de su gobierno por la inestabilidad nacional que los separa del sueño europeo. Las autoridades de Noruega han confirmado que están investigando el tiroteo de la noche de este viernes como ataque terrorista. El suceso tuvo lugar en una discoteca en el centro de Oslo, en la que 2 personas murieron y otras 21 resultaron heridas, 10 de ellas graves. El atacante fue arrestado cerca de la escena del tiroteo. Es un ciudadano con pasaporte noruego y de origen iraní. Era conocido por la policía. Hasta donde es posible asegurar en este momento, el atacante actuó solo. Lo tenemos controlado y también tenemos el arma utilizada en el tiroteo. Llegué relativamente pronto y había varias personas aquí prestando primeros auxilios a los heridos. Por lo tanto, es digno ver cómo actuaron. El detenido aún no ha explicado el motivo de sus disparos. Por su parte, la organización del Día del Orgullo Gay, que debía celebrarse hoy en Oslo, ha suspendido todos los actos por recomendación de la policía, informó en un comunicado. Hasta 50 millones de personas en 45 países están al borde de la hambruna. Este es el alarmante dato que ha comunicado el Programa Mundial de Alimentos. La entidad afirma que la guerra en Ucrania ha provocado una crisis mundial alimentaria sin precedentes y advierte de que si los países del G7 no actúan de inmediato, estos niveles de hambre no pararán de crecer. En una conferencia internacional convocada por Alemania este viernes en Berlín, el secretario de Estado de Estados Unidos culpó a Rusia de la crisis alimentaria. The sanctions that we've imposed
Las sanciones que hemos impuesto a Rusia de forma colectiva y junto con otros países eximen a los alimentos, a los productos alimenticios, a los fertilizantes, a las aseguradoras y a los transportistas, por lo que no hay ninguna razón, ninguna, excepto el bloqueo de Rusia a Ucrania y la negativa de Rusia en muchos casos a exportar su propio grano por razones políticas. No hay razón para que esto no se mueva. Por el contrario, Vladimir Putin ha negado las acusaciones y ha arremetido contra Occidente. No es el resultado ni de los últimos meses ni de las consecuencias de la operación militar especial de Rusia para proteger el Donbass. Ciertos países occidentales utilizan ese cinismo al abordar estos asuntos, desestabilizando el mercado mundial de la producción agrícola. Según las autoridades estadounidenses, Ucrania exportaba unas 6 millones de toneladas de grano al mes, además de otros productos esenciales para países como Egipto y Líbano. Ahora estos alimentos están retenidos debido a los combates. El aborto dejó de ser un derecho constitucional en Estados Unidos. Así lo decidió la Corte Suprema del país, de mayoría conservadora. En una decisión muy poco habitual, el tribunal revocó su propia e histórica sentencia de 1973, conocida como Roe vs. Wade, que era el precedente legal que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. A partir de ahora, cada estado podrá decidir si mantiene el derecho al aborto o, por el contrario, ilegaliza esta práctica, como ya han anunciado al menos la mitad de los territorios. Estas restricciones van a afectar a millones de mujeres y desatar numerosas batallas legales y políticas en un país muy dividido al respecto. En este video respondemos a 4 preguntas clave sobre esta controvertida decisión. Hasta ahora, el derecho al aborto en Estados Unidos estaba protegido a nivel federal por la Constitución del país mientras el feto no fuera viable fuera del útero. Así lo decidió la propia Corte Suprema de 1973, cuando la mayoría republicana del tribunal interpretó que la 14ª enmienda de la Carta Magna, que reconoce el derecho a la privacidad, amparaba también el derecho a las mujeres a interrumpir su embarazo. Es el caso que se conoce como Roe vs. Wade. Pero en los últimos años, la regulación ya había sido desafiada por varios estados. Uno de ellos fue Mississippi. En 2020 se aprobó en ese estado una ley que prohibía abortar más allá de la semana 15. La regulación fue impugnada hasta llegar a la Corte Suprema, que ahora, en una votación de 6 jueces a favor y 3 en contra, dio la razón al estado de Mississippi. Y al mismo tiempo derogó Roe vs. Wade por 5 votos contra 4 al considerar que el aborto no está protegido por la Constitución estadounidense.
La nueva decisión de la Corte Suprema no implica que el aborto se convierta de por sí en legal o ilegal en Estados Unidos, sino que devuelve a las autoridades de los estados la decisión de prohibirlo o permitirlo. Varios estados han aprobado leyes que restringen o prohíben el aborto, llamadas desencadenante o gatillos, que deben entrar en vigor automáticamente tras la resolución de la Corte. Y se calcula que la mitad de los territorios estadounidenses prohibirán o limitarán el derecho al aborto. Es decir, unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán privadas de este derecho, según una investigación de la organización médica Planned Parenthood. Así, Missouri y Texas han sido los primeros estados en restringirlo y hay otros 11 que tienen leyes similares ya preparadas. Por el contrario, otros 16 estados, entre ellos Nueva York, California y Washington, han aprobado las mismas leyes, pero para protegerlo. Además, mientras algunos permitirán ciertos condicionantes, como aquellos en los que peligre la vida de la madre, en otros estados como en Ohio estará prohibido abortar incluso si el embarazo es resultado de una violación. Varios estados han aprobado ya leyes que penalizan a los médicos y las clínicas que practiquen los abortos, con multas o condenas que van desde la suspensión de las licencias para ejercer hasta la cárcel. En estados como Texas, los médicos que practiquen un aborto podrían ser condenados a cadena perpetua y en numerosos otros, realizar un aborto será un delito. Sin embargo, la persecución del aborto no es nueva en los estados de mayoría conservadora en Estados Unidos. Desde la década de los 90, varios han restringido el acceso a este derecho hasta hacerlo en la práctica casi imposible. Y aún quedan muchas preguntas por responderse, porque dependerá de las leyes específicas de cada estado. Por ejemplo, se puede penalizar a una mujer que viaje a otro estado a realizarse un aborto. ¿Qué le pasa a quienes reciben pastillas abortivas por correo? Hasta ahora, la decisión de Roe vs. Wade marcaba la práctica del aborto en Estados Unidos y, por tanto, no se consideraba necesario convertirlo en una ley federal. Ahora, el Congreso de Estados Unidos podría, en teoría, aprobar una ley que garantice el derecho al aborto en todo el país. De hecho, el presidente Joe Biden criticó con dureza el fallo de la Corte Suprema que calificó de trágico error y la materialización de una ideología extrema. Sin embargo, dado que se trata de un tema altamente politizado, es improbable que una legislación al respecto sea aprobada por una mayoría en el Senado que requiere 60 votos. Algunos expertos afirman además que el razonamiento esbozado para eliminar Roe vs. Wade podría sentar un precedente para que la Corte Suprema revoque otros derechos como el matrimonio igualitario. Lo que podría venir a partir de ahora es una intensificación de las batallas políticas con respecto a un controvertido asunto que divide Estados Unidos. Gracias por llegar al final de este video. Dinos qué opinas en los comentarios y si tienes otras dudas sobre este fallo histórico de la Corte Suprema, puedes leer todo el contenido en la página web bbcmundo.com. Dale like, compártelo y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Que involucran a estos 5 ciudadanos. La Fiscalía General de Cuba anunció penas de prisión para el artista de performance Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Osorbo, coautor del censurado tema Patria y Vida. A Otero Alcántara se le sentenció a 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, mientras que a Michael Castillo Pérez, cuyo nombre artístico es Michael Osorbo, se le imputó una pena de 9 años por desacato y atentado, entre otros. Cabe decir que la sala, en su mayoría, en especial la presidencia de dicho juzgado, ha sido bastante profesional. Ambos artistas y otras 3 personas fueron juzgados a puertas cerradas los días 30 y 31 de mayo por el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana. Otero Alcántara, detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su casa para unirse a las históricas manifestaciones de ese día, fue acusado por fotos difundidas en redes de su trabajo de performance de 2019, en donde utiliza una bandera cubana. De acuerdo con la causa, el artista mostraba un tratamiento despreciativo a la
bandera. Se acostó junto a ella tirado sobre la arena y se cubrió con ella mientras realizaba necesidades fisiológicas en el baño. Mientras tanto, el tribunal consideró que con el propósito manifiesto de ultrajar, afectar el honor y la dignidad de las máximas autoridades del país, Michael Osorbo utilizó imágenes falsas, manipuladas digitalmente, que hizo públicas en las redes sociales. Y junto con otros dos acusados, es señalado de haber realizado acciones violentas contra dos policías, a uno de los cuales golpearon, frustrando su detención el 4 de abril de 2021. Allegados de Michael Osorbo habían denunciado que su abogada fue removida del caso 2 días antes y que el nuevo defensor no llevó testigos al juicio. Ambos artistas, líderes del contestatario Movimiento San Isidro, fueron condenados también por provocar una aglomeración de personas que ocuparon la vía pública e insultaron a las autoridades, en referencia a una manifestación encabezada por los dos ese 4 de abril. Una nueva caravana migrante emprende su camino desde el sur de México. Más de 3,000 personas, en su mayoría de Venezuela, partieron el viernes desde la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, para exigir a las autoridades mexicanas que faciliten su camino hacia Estados Unidos. Deberían de tomar conciencia y ayudarnos un poco más, para que nos apoyen todos los países, más que todo México, porque es el país donde pasamos para llegar a Estados Unidos. A inicios de junio, otra caravana de miles de migrantes salió también de Tapachula, en el estado de Chiapas, pero se fragmentó a los pocos días a medida que las autoridades entregaban salvoconductos de un mes para recorrer el territorio mexicano. Los migrantes buscan llegar a Estados Unidos para pedir asilo, pero al arribar a localidades del norte del país, su marcha es detenida por autoridades federales. Salimos porque es la última decisión, pero no porque queremos, porque en Venezuela no se aguanta, no aguantamos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 6 millones de venezolanos han salido de su país, huyendo de una profunda crisis política y económica. Desde 2018, los migrantes han emprendido su recorrido hacia Estados Unidos en masivas caravanas, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar sus controles fronterizos. En 2021, México detuvo a más de 300,000 migrantes indocumentados, la mayoría centroamericanos. Aprobada la primera revisión del programa del Fondo Monetario Internacional con Argentina, el FMI desembolsó unos 4.010 millones de dólares para apoyar la recuperación del país sudamericano. El directorio ejecutivo del fondo consideró que las autoridades argentinas cumplieron con los criterios de desempeño continuo y metas de fines de marzo de 2022, cuando se dio luz verde al programa. Sin embargo, el organismo advirtió que es esencial la implementación de políticas fiscales más estrictas en la segunda mitad del año, si se quiere alcanzar el déficit fiscal primario del 2,5% del Producto Interno Bruto acordado para 2022. Argentina negoció con el FMI un préstamo de facilidades extendidas para saldar los 44,000 millones de dólares desembolsados como parte de un crédito acordado hace 4 años por 57,000 millones, el más grande en la historia del fondo. El nuevo acuerdo, por el cual el FMI ya entregó unos 9.656 millones de dólares, le permitió a Argentina reprogramar la deuda y no caer en mora. En su informe técnico, el fondo reconoció los retos globales intensificados por la invasión de Rusia a Ucrania, el resurgimiento de la pandemia, el endurecimiento de las condiciones financieras externas y la desaceleración en las principales economías emergentes. La inflación en Argentina es una de las más altas del mundo, con un aumento de 5,1% en mayo y un incremento acumulado de 29,3% desde enero. Nueva jornada de enfrentamientos entre policías e indígenas en Ecuador. Manifestantes volvieron a la carga el viernes en Quito lanzando piedras, bombas molotov y cohetes pirotécnicos a las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. El presidente Guillermo Lasso denuncia que el movimiento indígena quiere sacarlo del poder.
El Congreso debate el sábado una solicitud de destitución del mandatario, presentada por la oposición, para la que requiere 92 votos de los 137 escaños. Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado, y por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador. Los indígenas exigen alivios por el alto costo de vida. Su principal reclamo es la reducción del precio de los combustibles, que encareció los fletes y provocó que sus cosechas produzcan a pérdida. Ahora buscamos ya pues la destitución. No queremos ya el gobierno, si no quiso dialogar en los primeros días, nosotros pensamos que este gobierno ya no es el pueblo, más bien este gobierno representa a las grandes empresas neoliberales, lo cual nos explotan, nos precarizan laboralmente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al diálogo, pidió al gobierno no criminalizar de forma generalizada la protesta y esclarecer posibles excesos en el uso de la fuerza. Las movilizaciones dejan 6 manifestantes muertos y un centenar de heridos civiles en 12 días, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Thank you.